¿Estás contento en esta noche? ¿Sabes? Dios está aquí y Dios hoy va a hablar a nuestro corazón, amén. ¿Por qué no me acompañas con esta oración? Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Jesús, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Gracias, Señor, porque hoy tú vas a enviar esa palabra que va a venir a transformar nuestros corazones, nuestras vidas, Señor. Nuestro corazón hoy en esta noche está dispuesto para que tú hables, está dispuesto para que tú hagas, Señor, lo que tú quieras en cada uno de nosotros. Muévete con libertad en esta noche y declaramos que tu palabra viene a ser como esa semilla que es implantada en nuestro corazón, que no regresa a ti vacía, sino que cumple su propósito en cada uno de nosotros, el de dar fruto al 100% en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok. Ya estamos finalizando esta serie que hemos estado viendo a inicios de enero. Esta serie que espero yo que haya sido de bendición para ti como lo ha sido de bendición para mí. Y el nombre de esta serie lleva por título Lo mejor y lo primero. ¿Lo mejor y qué? ¿Por qué lo mejor y lo primero? Porque Jesús, porque Dios es digno de recibir lo mejor y lo primero de cada uno de nosotros. ¿Sí lo crees así? Ok, quiero iniciar con este versículo que está en Efesios capítulo 1, versículo del 22 al 23. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Efesios 1, del 22 al 23. Y dice así: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Dice la escritura que Dios puso a Jesús, que puso a Cristo como líder, como cabeza de la iglesia. Sabes, tú y yo somos parte de la iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros formamos parte de la iglesia de Cristo. Y dice la escritura que Dios es cabeza tuya y Dios es cabeza mía. Es decir, Dios es quien nos dirige, Dios es quien nos lidera, Dios está por encima de cada uno de nosotros. Así que dile al que está a tu lado: Dios es nuestra cabeza. Es decir, si Dios es mi cabeza, es Dios quien me tiene que dirigir, es Dios quien me tiene que guiar. Y hemos visto semanas anteriores donde en diferentes ocasiones nos han estado compartiendo que cada uno de nosotros tenemos un propósito, que todos hemos sido puestos en un camino. Y en ese camino es Dios quien quiere traer dirección a nuestra vida, es Dios quien nos quiere dirigir. Y dice la escritura que si somos bien dirigidos, entonces nosotros vamos a alcanzar éxito. Ahora, ¿cuántos queremos éxito en nuestra vida? Todos queremos éxito en nuestra vida. Queremos éxito para nuestro matrimonio, queremos éxito para nuestros hijos, queremos éxito en nuestro trabajo. Todos queremos éxito. Y dice la escritura que si queremos hallar éxito, necesitamos dejarnos dirigir. ¿Y quién es ese que nos tiene que dirigir? Jesús, Dios. Cuando yo me dejo dirigir por Dios, cuando yo me dejo guiar, cuando yo dejo que Jesús sea mi cabeza, cuando yo dejo que Jesús traiga dirección a mi vida, entonces voy a alcanzar éxito. Entonces va a haber prosperidad en mi vida. Entonces se va a cumplir el propósito que Dios tiene para mí y para la gente que me rodea. Pero ¿qué pasa? ¿O qué sucede cuando yo no me estoy dejando dirigir por el Señor? Porque muchas de las veces creemos que nos estamos dejando dirigir por Dios. Y sería muy fácil si yo te preguntara: ¿te gustaría que Jesús te dirigiera? Todos responderíamos en automático: sí, yo quiero que Dios me dirija, yo quiero que Dios me dé indicaciones, yo quiero que Dios me diga hacia dónde ir. Pero realmente, constantemente, quizá inconscientemente, nos encontramos en diferentes situaciones o en diferentes ocasiones donde quizá nosotros no estamos yendo en la dirección correcta, donde quizá Dios nos pide que hagamos algo, inconscientemente no lo estamos haciendo. Quiero leerte rápido o comentarte un poquito acerca de un pasaje donde Dios le habla al profeta Samuel. Y Dios le da una indicación a Samuel para que esta misma indicación se le entregue a Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Saúl tenía propósito. ¿Cuántos tenemos propósito? Y el propósito de Saúl era dirigir a todo el pueblo de Israel. Dios le habla a Saúl a través del profeta Samuel y le pide que siga una cierta indicación, una indicación que no era fácil de seguir, pero el Señor le estaba pidiendo que matara a todos sus enemigos sin dejar nada vivo. Saúl
no obedece al Señor. Saúl deja vivo algunas cosas, deja al rey vivo, deja lo mejor del ganado, y él cree que ha obedecido al Señor. Cuando viene el profeta de parte del Señor, le dice: oye, Saúl, ¿por qué no obedeciste al Señor? Y Saúl aseguraba, yo creo que juraba y decía: por esta que yo obedecí al Señor. Y dice: no obedeciste, yo obedecí al Señor, hice tal cual el Señor me había pedido que hiciera. Y le dice: no obedeciste porque el Señor te pidió que mataras todo lo que te había ordenado, y dejaste vivo ciertas cosas y a ciertas personas. Y es ahí cuando nos damos cuenta que a lo mejor podemos creer o pensar que estamos obedeciendo, pero cuando obedecemos a medias es igual a no obedecer. Y es ahí donde a veces no nos dejamos dirigir por el Señor. Dios quiere dirigir nuestros pasos, Dios quiere encaminarnos, Dios quiere mostrarnos el camino por el cual nosotros tenemos que andar, porque es ahí donde nosotros vamos a hallar éxito. Pero para eso necesitamos dejar que Dios sea nuestra cabeza. Quiero seguirte leyendo Efesios 22. Te di una pequeña introducción de lo que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas. El versículo 23 dice así: y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena. Voy a repetir eso: Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. ¿Para cuántos Dios es nuestra plenitud? Cuando Dios es mi plenitud, cuando yo entiendo que Dios es mi plenitud, también al mismo tiempo entiendo que Dios es suficiente. Dile al que está a tu lado: Dios es suficiente. ¿Sabes, iglesia? Cuando tú entiendes que Dios es tu cabeza, cuando tú te dejas dirigir por Jesús, cuando tú dejas que Él traiga dirección a tu vida, entonces en ese momento tú vas a entender algo que es sumamente importante para nosotros ser personas completas, para nosotros ser personas llenas, para nosotros sentirnos satisfechos. Y es saber y entender que Jesús es mi plenitud, y es saber y entender que la presencia de Dios es lo que realmente necesitamos nosotros para poder vivir. Jesús, la presencia de Dios, se tienen que volver nuestra mayor necesidad. Jesús y la presencia de Dios se tienen que volver nuestro más grande anhelo. Yo no sé qué anhelos tienes para este año. Yo no sé qué sueños tienes para este año. Y está bien tener sueños, y está bien tener anhelos, y está bien tener metas, propósitos. Y cada uno de nosotros quizá tengamos distintos propósitos, pero creo que todos tendríamos que tener en común el mismo propósito. Y el mismo propósito que tendríamos que tener cada uno de nosotros es cada vez tener más la presencia de Dios, es cada vez buscar más el rostro de Dios, es cada vez encontrarnos íntimamente con el amado Espíritu Santo, es venir delante de Dios, y más allá de buscar alcanzar una mejor economía, más allá de querer traer solución a un problema económico, a un problema familiar, es buscar y deleitarnos con la presencia de Dios. Porque cuando nosotros buscamos la presencia de Dios y nos llenamos del Espíritu Santo, es ahí donde vamos a entender algo: Señor, tú eres suficiente. Señor, tú eres basta en mi vida. Señor, contigo lo tengo todo, aun cuando en lo terrenal, aun cuando en lo humano, aun cuando lo que mis ojos ven y oídos escuchan no alcance a lo mejor para pensar y creer que lo he alcanzado todo, pero tu presencia es suficiente. ¿Qué pasa cuando yo no dejo que Dios sea mi plenitud? ¿Qué sucede cuando yo no dejo que la presencia de Dios sea suficiente en mi vida? Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Me voy a ir un poco rápido porque tengo como 10,000 versículos que leerte. Dice: antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado, seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Esta era la condición que tú y yo teníamos antes de conocer a Cristo. Y esa condición, escucha esto, esa condición era lo que no nos permitía entender que Dios era suficiente en nuestra vida, porque ni siquiera lo conocíamos como lo conocemos hoy. Y el no conocerlo como lo conocemos hoy era lo que nos llevaba en algún momento y en otro tiempo a querer llenar nuestro cuerpo, a querer llenar nuestra alma, a querer llenar nuestras emociones con todo aquello
que no era Dios. Con todo aquello que no era Dios. Fueran personas, fueran cosas, siempre tratábamos de sentirnos satisfechos, siempre tratábamos de sentirnos llenos, pero por causa de que no era Dios nuestra plenitud y porque no era Dios que nos estaba llenando, entonces siempre nos sentíamos incompletos. Siempre nos sentíamos insatisfechos, sin importar lo que tomábamos, sin importar lo que obteníamos, nada era suficiente para nosotros decir me siento completo, me siento lleno. Quizá pudiera ser momentánea la felicidad que teníamos en aquel tiempo. Quizá a lo mejor te sentías satisfecho en algún momento, pero era momentáneo. Porque hoy te das cuenta que nada de lo que nosotros teníamos, que nada de lo que nosotros buscábamos alcanzar se compara con la presencia de Dios, que todos los días nos hace sentir completos y nos hace sentir llenos. Todo aquello que no sea Dios jamás te va a hacer sentir completo. Por eso en una ocasión Jesús se encuentra con una mujer samaritana. Esta mujer samaritana, todos conocemos esa historia, ya había tenido 5 relaciones y después de 5 relaciones la que tuvo ya no era su marido. Y entonces empieza a haber una conversación con Jesús, donde fue expuesto el corazón de esta mujer y donde fue expuesto el vacío que había en esta mujer. Y donde Jesús terminó diciéndole, en otras palabras, mira, a ti lo que no te hace falta es un hombre, es otro hombre y otro hombre. A ti lo que te hace falta es la presencia de Dios en tu vida. Y cuando ella entiende esto, que Jesús era suficiente para la mujer samaritana, cuando esta mujer entiende que Jesús era lo que ella realmente necesitaba, su vida cambia por completo. Su vida da un giro de 180 grados. Esta mujer nunca vuelve a ser la misma. Y tal así que fue a contarle a todos sus amigos, a toda la gente que conocía. Y conoció a una persona que solamente con tener una plática, ese fue amor a primera vista entre la mujer y Jesús. Ese dijo, hay una persona que me hizo entender que lo que realmente cada uno de nosotros necesitamos es la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando tú haces de Jesús tu plenitud, tu vida jamás vuelve a ser la misma. Cuando tú haces de Jesús tu plenitud, tú te vas a dar cuenta que no existe nada en este mundo que te pueda llenar y hacer sentir completo como solamente Jesús lo puede hacer. Por eso es que aunque nos puedan estar haciendo falta tantas cosas a nuestro alrededor, tú sabes que mientras Jesús esté contigo, lo tienes todo. Lo tienes todo. Y quiero ponerte un ejemplo de esto. Este versículo y este pasaje me encanta, ha bendecido muchísimo mi vida y espero que también lo sea contigo. Génesis capítulo 22, versículo del 1 al 2. Y de ahí me voy a saltar al versículo 6. Génesis 22, del 1 al 2, dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Lo probó y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ese pasaje está fuertísimo. O sea, yo no sé cuál pasaje para ti sea el más fuerte, pero para mí en lo personal es el pasaje más fuerte que yo he leído en toda mi vida como cristiano. A pesar de que ya he leído Apocalipsis, igual ni le entiendo Apocalipsis, pero he leído este pasaje y me impacta demasiado por la situación que está viviendo en ese momento Abraham. Dice la escritura que después de estas cosas Dios probó a Abraham. Dios puso a prueba el corazón de Abraham y le dijo a Abraham, quiero que me ofrezcas a Dios como a tu hijo Isaac como un sacrificio. Ahora, ¿quién era Isaac? ¿O quién fue Isaac? Isaac fue una promesa cumplida en la vida de Abraham y de Sara. Isaac fue una promesa por la que durante mucho tiempo Abraham y Sara estuvieron orando. ¿Hay algo por lo que has estado orando durante mucho tiempo? ¿Hay un anhelo en tu corazón que tú estás esperando que sí o sí Dios pueda cumplir en tu vida? Yo no sé cuál sea ese anhelo, yo no sé cuál sea ese deseo, yo no sé, a lo mejor si te preguntara algunos me van a decir, sí, Brian, irme a Cancún, ese es mi mayor anhelo. No, pues quién sabe, ¿no? Igual tiene libertad para poder decir, pero la verdad es que a lo mejor algunas personas dicen, ¿sabes qué? Mi mayor anhelo es ver a mis hijos restaurados, están en problemas de adicción y quiero ver a mis hijos restaurados. Quiero ver a mis hijos a los pies de Cristo. Quiero ver mi matrimonio ser un matrimonio como Dios lo estableció, un matrimonio de bendición.
Yo no sé cuál sea tu anhelo, y está bien tener anhelos y está bien tener sueños. Ahora, el corazón de Abraham, en el corazón de Abraham y de Sara, Isaac estaba en cada uno de ellos. Y durante muchos años, escucha esto, durante muchos años ellos estuvieron orando. Un día Dios le habla a Abraham y a Sara y les dice que ellos iban a ser padre de multitudes, que sus hijos iban a ser tan numerosas como las estrellas del cielo. Ahora, cuando Dios les entrega esta promesa, Abraham no podía tener hijos. Abraham sí podía tener hijos, la que no podía tener hijos era Sara. Y entonces empieza a haber una complicación, porque no solamente era que Sara era estéril, sino que también ya eran de una edad demasiado avanzada. Ahora, es fácil cuando Dios te da una promesa y a tu alrededor las cosas están bien, y para ti es muy probable que la promesa se cumpla, pero no cuando a tu alrededor las cosas están en contra de la promesa que Dios te está entregando. No sé si me estás entendiendo esto. Es como cuando Dios le entrega una promesa a una persona, a un matrimonio: yo voy a restaurar su matrimonio, yo voy a hacer que haya sanidad, etcétera. Pero tú estás a punto de decir: ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Y tú dices: no es probable que haya una restauración, pero sabes, Dios es un Dios de lo imposible. Voy a repetir eso: Dios es un Dios de lo imposible. Y la promesa, pasa el tiempo, y qué fácil es decir, pasó el tiempo, y casi como de repente Sara queda embarazada, la promesa se cumple. Pero la verdad es que yo creo que hay un detrás de todo esto. Yo creo que hubo incertidumbre, hubo duda, y es que ya estamos en edad muy avanzada, y es que Abraham cada vez está más viejo, Sara no puede tener hijos, ya fue a hacerse la prueba cada mes y cada mes no pasa nada. Pero Dios dijo que iba a cumplir esa promesa. Se cumple la promesa. Isaac nace. ¿Tú te imaginas cómo querían a Isaac? ¿Tú te imaginas cómo amaban a su hijo? Si durante mucho tiempo estuvieron orando por él. Era el consentido de la casa, era el que consentían constantemente. Cada vez que era su cumpleaños, todo el mundo le traía los mejores regalos. Abraham y Sara lo llevaban a los mejores parques de diversiones, le compraban la mejor ropa de marca. Yo no sé cómo lo traían, pero era el mejor regalo que Dios les pudo haber regalado. Y lo amaban tanto, lo escribieron a las mejores escuelas que había en ese entonces. Y amaban tanto a Isaac. Pero un día Dios decide probar el corazón de Abraham. Y Dios dice: Abraham, quiero que me lo ofrezcas a tu hijo. Y recalca y dice: a quien tanto amas, quiero que me lo entregues como un sacrificio. ¿Tú te imaginas qué explosión de emociones empezó a sentir en ese momento Abraham? Y al darse cuenta que no le estaba pidiendo cualquier cosa, sino le estaba pidiendo aquello que tanto amaba, y por lo que durante mucho tiempo Abraham y Sara estuvieron orando. Pero creo que más allá de probar el corazón de Abraham para ver si Abraham realmente amaba a Dios, era para darse cuenta si Abraham estaba consciente de cuánto amaba a Dios. No sé si me estás entendiendo esto. No era que Dios dudara del corazón de Abraham. Dios conocía el corazón de Abraham. Dios sabía cuánto Abraham amaba a Dios, pero no sabía Abraham qué tan consciente él mismo estaba de cuánto él amaba al Señor. Y entonces en el versículo 6, vamos a saltarnos al versículo 6, dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea, Isaac ya se había dado cuenta de todo. Yo creo que Abraham constantemente llevó a Isaac a ofrecer sacrificios. Yo creo que constantemente Isaac miraba a su padre cómo adoraba a Dios. Isaac constantemente veía a su padre ofrecerle una ofrenda al Señor. Yo quiero preguntarte algo: ¿tus hijos están conscientes de que eres una persona que adora al Señor? ¿Tus hijos ven cómo oras y cómo adoras al Señor? Ahorita tú dices: ¿por qué te estoy preguntando esto? Porque cuando Isaac se dio cuenta de esto y dijo: ok, yo sé que cuando mi papá va a ofrecer un sacrificio,
pues lleva el holocausto, lleva el carnero, lleva el sacrificio, pero aquí no está llevando nada. ¿Será acaso que a mi papá ya se le olvidó que lo tenía que llevar? Porque lleva la leña, lleva el cuchillo, lleva el fuego, lleva todo lo necesario, pero lo más importante no lo lleva. Y entonces Abraham le responde: Dios se proveerá del cordero para el holocausto. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. O sea, ya imagínate yo no sé por qué no hacen una película de acción acerca de este pasaje. Igual lo hacemos nosotros, pero la neta es que está increíble, porque ya se da cuenta Isaac: ok, mi papá no trajo el carnero, nada más vamos él y yo. Pero Abraham, escucha esto, Abraham le dice a su hijo: Dios, no te preocupes, porque Dios se va a proveer del sacrificio. Dios nos va a proveer ese sacrificio. Y entonces de repente yo creo que Abraham dice: a ver, hijo, vamos a jugar un jueguito aquí bien chido. Te vas a acostar, voy a poner la leña, voy a poner el fuego. Y dice la escritura que cuando Abraham estaba a punto de degollar a su hijo, escuchó una voz del cielo que le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Está increíble. Imagínate qué enseñanza Abraham le estaba dejando a su hijo. Imagínate, el corazón de Isaac quedó marcado para siempre ese día, porque ese día Isaac conoció a un padre lleno de fe y de convicción, a un padre que entendía algo que necesitamos entender y enseñarle a la gente que nos rodea. ¿Y qué es eso que necesitamos enseñar? Que Jesús es suficiente, que Jesús es nuestra plenitud. Abraham le estaba enseñando a Isaac: hey, hijo, no importa el carnero, porque Dios se va a proveer de él. Lo importante es que Dios está con nosotros. Lo importante es que Dios es nuestra plenitud. Me encanta porque más adelante, lo puedes leer en tu casa, dice la escritura que aún Abraham estaba decidido a matar a su hijo, sabiendo y entendiendo que Dios tenía el poder de resucitarlo. Dios tenía el poder de resucitarlo, porque el propósito de Abraham no se iba a terminar ese día, porque Dios había hablado un día al corazón de Abraham y le dijo: hey, tú vas a ser padre de multitudes. Hey, yo tengo promesas para ti. Hey, yo tengo un propósito para ti, para tu familia, para tus hijos y los hijos de tus hijos. Y a lo mejor tú volteas a ver a tus hijos y dices: ¿cómo si mis hijos ahorita están viviendo en una condición que no es la que Dios me dijo que iban a vivir? ¿Cómo si mi matrimonio se está desmoronando? ¿Cómo si mi economía se está perdiendo? ¿Cómo? Pero cuando tú sabes que Dios es tu plenitud, tú sabes que pase lo que pase, Dios va a cumplir su promesa. Dios va a cumplir su promesa en tu vida. Dios va a obrar, porque Dios dijo, y lo que Dios dice, Dios lo cumple. Pero necesitamos dejar que Dios sea nuestra cabeza. Quiero terminar con este último pasaje, y es otro ejemplo similar a este. Y está en Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 11, del 15 al 19. Primera de Crónicas 11, del 15 al 19. Este pasaje lo estuve compartiendo a lo largo de esta semana, y dice así: cierta vez, cuando David estaba en la roca cerca de la cueva de Adulam, el ejército filisteo estaba acampando en el valle de Refaim. Los tres que formaban parte de los 30, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David, descendieron a la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo David se alojaba en la fortaleza, y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. Escucha eso: David les comentó. Voy a repetir esto: David les comentó. Hay una gran diferencia entre David les ordenó y David les comentó. Cuando tú ordenas algo, lo tienes que hacer sí o sí, pero cuando tú le comentas a alguien algo, tú tomas la decisión de si lo haces o no lo haces. Entonces dice: David les comentó:
a sus hombres un vivo deseo. ¿Un vivo qué? ¿Tú sabías que Jesús tiene deseos? ¿Tú sabías que Dios tiene deseos? Todos tenemos deseos. Pero hay un deseo en el corazón de Dios que quizá tú y yo no conocíamos. El deseo de Dios creo que va mucho más allá que el deseo que hay en nuestros corazones. El deseo de Dios va mucho más allá de querer ir a tomar vacaciones, de querer tener una mejor economía. ¿Quieres saber cuál es el verdadero deseo del corazón de Dios? El deseo del corazón lleva tu nombre. El deseo que hay en el corazón de Dios somos cada uno de nosotros. No sabes cuánto Dios te desea. No sabes cuánto Jesús te anhela. Y por eso dice la Biblia que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela ¿cómo? Celosamente. Tú eres el más grande deseo del corazón de Dios. Y por eso fue que Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. No hay algo que ame más, no hay alguien que ame más que no seas tú. Tú eres lo más importante para Dios. Y dice la Escritura que David tuvo un deseo y se lo comentó a los hombres. Y dijo, cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua que está en el pozo junto a la puerta de Belén. Es decir, dentro del territorio de los filisteos. Y yo creo que pudieran haber dicho estos tres hombres que escucharon: ok, rey, ¿de dónde quieres esta agua? ¿La quieres del Oxxo? ¿La quieres de acá de la tiendita de la esquina? ¿De dónde quieres esa agua? Porque pues te la podemos traer. Pero no era cualquier agua la que deseaba el rey David. Era un agua que se encontraba dentro del territorio de sus enemigos, dentro del área de los filisteos. Ahora estos tres hombres, dice, los tres atravesaron las líneas filisteas. Los tres se pusieron de acuerdo y dijeron, ok, nuestro rey tiene deseo de un vaso de agua. Ahora, jamás les ordenó David que lo hicieran, pero sí conocieron cuál era el deseo de su rey. Y al conocer el deseo de su rey, fue lo que los llevó a tomar la decisión de ir por ese vaso de agua. Dice, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó a tomarla. En cambio, la derramó como ofrenda al Señor. ¿Te imaginas esta escena? De repente estos tres hombres locos, porque estaban locos. O sea, ¿quiénes se atreven? ¿Quién dice, ok, somos tres contra todo un ejército? Pues estaban locos y se ponen de acuerdo y dicen, ok. Por eso son mencionados como los valientes de David. Yo le había puesto los locos de David, pero eran los valientes de David. Y se atreven a pasar por ese ejército sin ser vistos. Toman el agua y arriesgando su vida y fatigándose. Y yo creo diciendo, pues nos podemos morir, pero pues no importa. Él tiene ganas de un vaso de agua. Y se lo traen al rey David y el rey David la toma y dice, wow, y la vacía. Imagínate a estos tres diciendo, o sea, arriesgamos nuestra vida. O sea, estuvimos a punto de morir y tú la estás derramando. Ahora la derramó porque David entendió que esta era agua tan valiosa que valía incluso la misma sangre de estos tres hombres. Ahora la pregunta es, ¿por qué estos tres hombres tomaron la decisión de, sin ser ordenados, sino simplemente conocer el deseo de este corazón de David? ¿Por qué trajeron esta agua? No era porque estaban locos. Fue por una razón. Dice la Escritura, y esto lo puedes leer en tu casa, no te lo voy a leer. Primera de Samuel 22 del 1 al 2. Dice la Escritura que en una ocasión llegó David a la cueva de Adulam. Y a esta cueva llegaron aproximadamente 400 hombres, los cuales se encontraban endeudados, oprimidos y afligidos en su corazón. Y dice la Escritura que en ese tiempo David se hizo el jefe y el líder de esos 400 hombres. Los restauró, los sanó y trajo libertad a sus vidas. Y dentro de estos 400 hombres se encontraban estos tres hombres locos que decidieron traerle el agua a David.
No porque fuera el rey David, sino porque fue la única persona que estuvo dispuesto a traer libertad a sus vidas. Porque fue la única persona que cuando los miró no los rechazó. Porque fue la única persona que cuando ellos tuvieron necesidad fue el único que estuvo ahí para sacarlos adelante. Estos hombres se volvieron las personas que más victorias trajeron a la vida de David. ¿Qué quiero decirte con esto? Cacha esto, que cuando tú y yo entendemos lo que Jesús hizo por nosotros, cuando nadie más estaba dispuesto a hacerlo, cuando tú y yo entendemos que Jesús fue quien trajo libertad, sanidad y restauración a nuestra vida, es ahí cuando entendemos que no hay nada que pueda ser más importante en nuestra vida que la presencia de Dios. Es ahí cuando tú y yo entendemos que hay un suspiro y un anhelo en el corazón de Dios. Y seguramente Jesús está cada vez que buscamos la presencia de Dios diciendo: ¿quién pudiera buscar mi presencia? ¿Quién pudiera obedecerme? Porque hay una gran diferencia cuando Dios nos pide que obedezcamos y lo hacemos. Pero que cuando conocemos el corazón de Dios y le decimos: Señor, ¿qué es lo que quieres que hagamos? Y cuando tú y yo conocemos el corazón de Dios y sabes cuál es su deseo para nuestra vida, es ahí cuando decimos: Señor, no importa cuánto cueste, no importa qué tan difícil sea, Señor, no importa, Señor, solamente quiero hacer lo que tú tanto anhelas en tu corazón. Que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Jesús en una ocasión estaba en el Getsemaní y Jesús conocía el deseo del Padre. Y él sabía que el deseo del Padre era que Jesús muriera en la cruz por cada uno de nosotros. En ese momento Jesús estaba luchando con sí mismo, porque era un hombre como tú y como yo. Pero sabes, para Jesús el Padre lo era todo. Tú y yo somos personas con las que quizá muchas veces luchamos con lo que Dios nos pide que le entreguemos. Y no necesariamente tiene que ser algo bueno lo que le tenemos que entregar a Dios. No necesariamente que tenga que ser nuestra adoración, nuestra alabanza. Quizá Dios te ha hablado a lo largo de este tiempo y te ha pedido que le entregues algo que quizá no es bueno y que quizá te has aferrado a eso. Quizá te has aferrado a una persona que Dios no quiere para ti. Quiero decirte esto porque Dios lo pone en mi corazón. Quizá te has aferrado a una amistad que te está perjudicando y te está alejando de Dios. Quizá te está pidiendo una relación de pareja que te está perjudicando y que te está alejando de la voluntad de Dios. Yo no sé qué Dios te ha pedido, pero si hoy Dios te pidiera eso, no respondas en automático. Dios le pidió a Abraham a su hijo físicamente, que lo matara, que lo quemara. Pero al mirar cuál era su corazón y entender, todo cambió y Dios lo bendijo. Estos 3 hombres dijeron: tú nos hiciste libres, tú nos restauraste, tú estuviste ahí cuando lo necesitábamos. ¿Cómo no te vamos a honrar supliendo el deseo de tu corazón? Jesús murió por nosotros hace más de 2000 años. ¿Cómo no le vamos a dar a Él aquello que nos pida, si eso que nos pide jamás será más importante que la presencia de Dios? Yo quiero que hoy nos pongamos de pie y vamos a tomar un tiempo especial. Y antes de adorar, yo quisiera que ahí en tu lugar pudieras mirar en tu corazón. Y yo sé que desde este momento Dios está hablando a tu corazón, Dios está hablando a tu vida. Yo sé que hay cosas, áreas en tu vida que te están perjudicando, que te están estorbando para alcanzar el propósito que Dios tiene para ti. Yo no sé si es tu carácter, yo no sé si son malos hábitos, yo no sé si es el pecado, yo no sé qué sea. Yo no sé si hay áreas de tu vida que has estado ocultando, que has estado escondiendo y que quizás esto te ha estado llevando a vivir en apariencia. Yo no sé si hay áreas en tu vida que tú crees y piensas que nadie más las conoce, pero Dios las conoce. Y yo quiero decirte que hoy en esta noche Dios te está dando la oportunidad de entregarlo. Si me ayudan con un poco más de volumen, por favor. Yo quiero decirte que cierra tus ojos allí en tu lugar, que Dios está poniendo cosas en mi corazón muy fuertes y
Hay personas aquí que han tenido problemas de adicción, pero que nadie más las conocía. Hay personas aquí que se han estado drogando a escondidas, que tu esposa no sabía, que tus hijos no sabían, y que esto te ha estado estorbando tanto en tu vida, te ha estado perjudicando tanto en tu vida. Y hoy Dios quiere que se lo entregues. Hoy Dios te está dando la oportunidad en esta noche de entregárselo. Hay personas aquí a las que Dios les está pidiendo su afán. Hay personas aquí que han estado tan afanadas, tan preocupadas. Hey, deja que Dios tome el control. Deja que Dios lo haga. Si hay algo que estás haciendo a escondidas, es tiempo de que lo traigas delante de Dios. Es tiempo de que lo traigas delante de la presencia de Dios. Deja que Dios sea tu plenitud. Deja que Dios sea quien lo llene todo. Deja que la presencia de Dios llene tu alma, llene tus emociones, llene tus pensamientos. Deja que Dios lo haga. En el nombre de Jesús.